Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla jurídica organizada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Javier Cuadros y juntamente con el doctor Ricky Benavides le damos una calurosa bienvenida a este evento y también damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la abogada magíster Francia Drouet, especialista y también magíster en Derecho Penal, quien el día de hoy nos va a hablar sobre las críticas a la técnica legislativa de las reformas del COIP. Antes de darle la palabra a la abogada Francia Drouet, primero pues quiero extenderle un agradecimiento profundo de parte de la facultad por acompañarnos el día de hoy. Y asimismo a todas las personas que nos acompañan, pues muchas gracias por seguirnos en estos eventos y esperemos seguir contando con su presencia. La destacada profesional del derecho que va a hablar en unos minutos va a realizar su ponencia compartiendo pantalla con sus diapositivas hechas por ella misma, y mientras dure la ponencia ustedes pueden realizar las preguntas en el chat como corresponden. De antemano les ofrezco disculpas, pero no vamos a poder resolver todas las preguntas por cuestiones de tiempo, pero se procurará pues resolver la mayor cantidad de preguntas posible, ¿no? Y bueno, al final vamos a, como siempre hemos estado haciendo en toda semana, vamos a realizar un sorteo del libro correspondiente. Este libro se llama La imputación objetiva en el derecho penal, del doctor Manuel Abanto Vázquez. Bueno, como conocemos, pues la persona que salga favorecida en el sorteo, por favor, corroborar que está presente, se le facilitará pues el audio, el micrófono para que pueda hablar y así pues verificar que esté presente, ¿no? Y bueno, pues le invitamos también a la abogada Francia Drouet a que esté presente en el sorteo para que todo quede transparente, ¿no? Bien, sin nada más que añadir, pues el doctor Ricky Benavides y en quien habla, pues le damos nuevamente esta bienvenida. Muchas gracias, abogada Francia Drouet, por acompañarnos. Un placer para nosotros tenerla aquí. Y ahora pues la ponencia es toda suya. Ok, gracias, doctor Ricky, gracias al doctor Javier por la invitación. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre las últimas dos reformas al Código Orgánico Integral Penal desde la perspectiva de la técnica legislativa, ¿no? Desde el análisis objetivo de los elementos del tipo, para ver si está correcta la redacción de los tipos penales o no y cuál sería su aplicación. Bueno, ya teniendo el tema claro, quiero también decir que evidentemente yo sé que este es un conversatorio dirigido a colegas del medio, a compañeros, a mis compañeros abogados, a estudiantes de derecho, pero yo quiero dedicarle este conversatorio especialmente a las personas que no estudian nada relacionado al derecho y sin embargo son las principales afectadas de las decisiones del legislativo. Entonces, para entender cómo opera el sistema legislativo, es importantísimo entender cómo funciona el principio de mínima intervención penal, que para hacerlo más dinámico lo he dividido de dos formas. Vamos a poner la mínima intervención penal, entendida como la acción, y la mínima intervención penal, entendida como actividad legislativa. Como la acción quiere decir que ha de ser el último mecanismo en accionarse, habiendo agotado los otros recursos que nos da el Estado. ¿Para qué? Para limitar el poder punitivo del Estado. Y la mínima intervención penal como actividad legislativa quiere decir, y esto es, vamos entrando en materia, que el derecho penal no puede solucionarlo todo, que el legislador no puede usar el derecho penal como panacea de todos los males sociales, que al derecho penal solo le interesan las conductas más graves. ¿Cómo hace este ejercicio el legislador? Tiene que estudiar, tiene que analizar cuáles son los desfases sociales, cuáles son las conductas que la sociedad de hoy en día reprocha, cuáles son los nuevos bienes jurídicos a proteger. ¿Por qué? Porque el delito, las conductas delictivas, los bienes jurídicos van cambiando como cambian las sociedades. Así como cambia el pensamiento, va cambiando los delitos. No existe un código penal que ha sido universal en todos los tiempos y en todos los espacios y en todas las sociedades. Es más, mi papá, por ejemplo, es abogado también, no estudió nunca el delito de odio, no estudió nunca el delito de violencia psicológica,
Yo lo estudié. ¿Por qué? Porque los parámetros morales cambian. Entendido esto, a esta disciplina se le llama política criminal. La política criminal responde a las siguientes preguntas. ¿Qué conductas son reprochables e intolerables hoy en día? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que a la sociedad actual le interesa proteger? ¿Cómo la sociedad valora los comportamientos deseables y no deseables? Cuando existe un clamor social, algún tipo de exigencia al Estado por alguna situación de injusticia o de intranquilidad, aprovecha el populismo penal. A eso nos referíamos en la primera intervención, ¿no? El derecho penal no puede solucionarlo todo. Entonces, el clamor social no siempre tiene la razón o no siempre está cercana al derecho en general. Y lo voy a explicar más adelante. Empecemos a entrar en materia. ¿Qué nos dice la disposición transitoria de la última reforma del COIP de fecha agosto del 2021? Y nos dice, disposición segunda transitoria. En un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, la Autoridad Educativa Nacional y la Autoridad Rectora de la Educación Superior deberán incluir en sus mallas curriculares o programas académicos asignaturas que permitan promover una cultura saludable de consentimiento, el derecho a una vida libre de violencia y autodeterminada, tanto online como offline, prevenir y combatir efectivamente la violencia sexual, digital y todo tipo de estereotipos y tabús propios de la cultura de la violación, así como fortalecer la lucha contra delitos informáticos, campañas de sensibilización y concienciación y materiales educativos dirigidos a la comunidad educativa, orientados no solo en riesgos para las mujeres, sino en el contraste de la cultura patriarcal. En producción de violencia proveerán acciones educativas, culturales, con enfoques de interseccionalidad, inclusivas, paritarias y correlativas, especialmente cuando sean cometidas contra mujeres, minorías y grupos de atención prioritaria. Un poema. Y aquí viene la primera observación de la disposición transitoria. ¿Qué tiene que ver una reforma de carácter penal con las mallas curriculares? ¿Tiene el derecho penal el poder de poder modificar mallas curriculares de la Autoridad Educativa Nacional, Autoridad Rectora de Educación Superior? ¿Tiene derecho penal esta intromisión? ¿Puede intrometerse en temas educativos? ¿Qué hace el Ministerio de Educación entonces? Aquí empezamos a ver el primer error que tiene la reforma. Y continúa. Basa su reforma en una supuesta cultura de violación y una supuesta cultura patriarcal. Y esto es muy importante y creo yo que es la parte más delicada de este conversatorio y espero que se lo acoja como tiene que ser, de forma objetiva, ¿no? Este clamor social, como lo dije antes, no siempre está cercano al derecho. El legislador tiene que analizar los orígenes de las conductas delictivas, los orígenes del crimen. Es verdad que existen temas de violencia intrafamiliar, es verdad, pero no siempre es en razón de que la víctima sea mujer. Existen otras miles de causas más. El alcoholismo, el desempleo, la falta de educación, hasta trastornos mentales. No se puede acoger como verdad inquebrantable el tema de un patriarcado, de una cultura de violación, porque no es un dato científico. ¿Ya? El legislador tiene que ser lo más exacto para poder tipificar delitos. No puede, incluso el debate del patriarcado sigue abierto. Existe literatura muchísima que debate al respecto, ¿no? Y si me lo preguntan, y aquí tal vez en ejercicio de mi libertad de expresión lo puedo decir, si me lo preguntan a mí, yo creo en cambio que no tenemos una cultura de patriarcal. Yo creo que las cosas hoy en día se ponen más difíciles para los hombres. Tenemos delitos en los que el sujeto activo se requiere ser hombre. Tenemos temas de visitas en los que hay más favorabilidad para la mujer, temas de tenencia en que hay favorabilidad para la mujer, tema de alimentos en los que hay favorabilidad para la mujer. Lo digo desde la praxis, desde la estadística, desde lo que se ve en el SATGE. ¿Ya? Entonces no se puede afirmar o tomar como premisa verdadera que existe una cultura de patriarcado y basar todas las reformas basadas en algo en que solo es el clamor social o solo obedece a un grupo de personas, y lo digo desde el más profundo respeto a grupos feministas, y celebro la modernidad de la mujer, la disfruto, me encanta. Sin embargo, creo que en la praxis
como abogada litigante se me complica mucho más defender a un hombre que defender a una mujer. Lo digo y esta es una opinión personal, ¿no? Entonces, empezando así, esto ya lo dije. Ahora vamos con las reformas. La reforma, la primera, artículo 103, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales o audiovisuales, informáticos, electrónicos, de cualquier otro soporte físico o formato que contengan representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Ok, eso decía el COIP, ¿no? Vamos a ver qué dice la reforma. Repasemos los verbos rectores del COIP. Dice, la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite. 6 verbos rectores nos dice el COIP. Vamos a ver qué dice la reforma. Artículo 103. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Podemos ver en esta primera reforma que los verbos rectores son exactamente los mismos. Fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita, edite. La pena es exactamente la misma, de 13 a 16 años. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? Aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido. Pero ¿qué pasa? Que el legislador le dio mucha pereza leer la totalidad del Código Orgánico Integral Penal tal como estaba. Porque en el artículo 14, en los ámbitos de especial aplicación de la ley penal, nos dice en el literal D, cuando la infracción penal afecte bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional a través de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Y el literal E, cuando las infracciones constituyen grandes violaciones a los derechos humanos de acuerdo con las reglas procesales establecidas en este código. Normas internacionales que protegen este bien jurídico tenemos muchas, pero incluso existe una muy específica que se llama Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños y la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Es decir, que el COIP ya planteaba esta cuestión de, aunque el material tenga su origen en el extranjero, es indistinto, es insustancial esta reforma. Nada aporta a lo que ya estaba regulado en el Código Orgánico Integral Penal. Totalmente innecesario. Ya lo teníamos en el artículo 14. Vamos con el segundo delito, y este es un poquito más largo, y para entrar a ese segundo delito, sí quisiera recordar las clases de la doctora Marina Briones y de mi profesora de literatura también, que existen palabras, y especialmente en el idioma español, nosotros tenemos la costumbre de tener palabras para expresar todo lo que sentimos, ¿no? Palabras como en palabras de la doctora Marina Briones decía ambigüedad semántica, que padecen ambigüedad semántica. Palabras como odio, amor, angustia, molestia, perturbación, diversión, aburrimiento, son palabras que responden únicamente a sentimientos que todos los humanos han sentido. Vamos a ver qué dice el código. La persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico digital moleste, perturbe, angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad. Ok, ¿qué sucede aquí y cuál es el gran error de este tipo penal? Que los verbos rectores no responden a una consideración objetiva del infractor, no responden a una conducta autónoma del infractor, más bien responden a apreciaciones psíquicas, a sentimientos que la víctima tendrá. ¿Y cómo se materializa esto? No existe trastorno de angustia, trastorno de molestia, no existe, así que no hay pericia psicológica que pueda demostrar esto porque son sentimientos que todos hemos sentido en algún momento. ¿Cómo se prueba esto? Por la aversión. Es justo que por la simple versión de la víctima que diga que sienta molestia, perturbación o angustia, se pueda ya materializar el delito de hostigamiento.
No, evidentemente no. ¿Por qué? A mí este delito, por ejemplo, me causa angustia, me causa perturbación, me causa molestia. Y se pone peor, dice, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. La naturaleza misma de la comunicación busca cercanía. Si yo decido hablar con el doctor Cuadros es porque yo busco una cercanía con él. Si Pepito busca comunicarse conmigo es porque quiere una cercanía conmigo, ¿no? El legislador está tan consciente de esto que pone una condicionante, pone siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. La única forma de plasmar en la realidad material la intención de un daño a mi integridad física o sexual solo son dos. O la clarividencia, que quiere decir que la persona que se comunica conmigo, yo de antemano sé que quiere hacerme daño a mi integridad y a mi integridad física o sexual, o que dicha comunicación ya contenga una amenaza o intimidación que ya está tipificada en el artículo 154 del COIP, que se llama delito de intimidación. ¿Qué está protegiendo aquí? No sabemos. Vamos a ver el segundo inciso que dice. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Son agravantes. Vamos a ver, repasemos. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, ok. O persona con discapacidad, ok. O cuando la persona no puede comprender el significado del hecho. A ver, ¿cuál hecho? ¿La comunicación o lo que contiene la comunicación? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si no comprende el hecho, ya sea la comunicación o el contenido de la comunicación, ¿cómo puede sentir molestia, perturbación o angustia? ¿Cómo se determina? ¿Quién es la víctima? ¿Un tercero que siente angustia o el receptor de la comunicación? No sé, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me van captando la idea? Este delito es inaplicable. No se puede aplicar. Vamos a ver. Acá está lo que puse una diapositiva más o menos explicando lo que ya he dicho. Verbos rectores son apreciaciones psíquicas de la víctima. ¿Cómo se plasma? No hay forma de plasmarse. 2. O la clarividencia o que se manifieste en un delito que ya tenemos que se llama el delito de intimidación. ¿Cuál es el bien jurídico protegido aquí? No sabemos porque de la lectura de estos dos incisos vemos que es un delito de mera actividad. No necesita que en efecto el resultado dañoso del daño a la integridad física o sexual. Es un delito de mera actividad. ¿Qué bien jurídico se protege? No sabemos si es la paz, la sanidad mental, el chakra, no sabemos. ¿Qué conducta le interesa castigar? La comunicación, la amenaza, o la mala intención de la comunicación. Como lo dije ya, este es un delito impracticable. Vamos al tercer delito de esta reforma. ¿Qué dice el COIP? Es violación el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Quien lo comete será sancionada con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos. Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso cuando, numeral quinto, la o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto nos dice el delito del COIP, ya reformado en el artículo 171. Ok, vamos a ver qué dice la reforma. Dice, la persona que viole a un pariente que sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad será sancionada con el máximo de la pena prevista de libertad, de la pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior, es decir, 22 años. ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Algo que ya estaba siendo regulado por el COIP, lo cogieron como delito autónomo. En nada cambia, porque se sigue castigando la misma conducta y, lo que es peor, sigue teniendo la misma pena. Ya.
Y además que no entiendo el título de ese nuevo tipo, violación incestuosa, me habla de ascendientes, descendientes, consanguíneos, y después me habla de segundos de afinidad. Toda la vida yo he crecido con el tema de que el incesto es precisamente la relación sexual entre consanguíneos. ¿Dónde entra aquí los segundos grados de afinidad? Son los abuelos del cónyuge, nietos, hermanas del cónyuge, es decir, cuñados. Ellos no son consanguíneos, pero el legislador lo ha puesto en el mismo tipo penal de violación incestuosa. Y como digo, no ha hecho nada nuevo. Es copy-paste y lo puso como delito autónomo. Vamos a ver qué dice en el artículo 47. Circunstancias agravantes de la infracción. Son circunstancias agravantes de la infracción penal haber sido sentenciada previamente por el mismo delito en el caso de las personas jurídicas o valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras para el cometimiento del delito. Punto coma, entiéndase excluyente, otra causal, valerse de la normativa vigente para evadir la responsabilidad en el cometimiento de los ilícitos. Vamos a leerlo otra vez. Valerse de la normativa vigente para evadir la responsabilidad en el cometimiento de los ilícitos. A ver, la normativa vigente está para obedecerla. Quien actúa conforme a derecho no delinque. Ese es un principio elemental. ¿Cómo es que valiéndome de la normativa vigente yo puedo evadir responsabilidad en el cometimiento de los ilícitos? ¿A qué se refiere el legislador cuando escribió esto? Y yo puse este meme porque realmente no entiendo qué quiso decir. Valerse la normativa vigente para evadir la responsabilidad en el cometimiento de los ilícitos. La normativa vigente, repito, está para obedecerse. Quien actúa de conformidad al derecho no delinque. Punto. Aquí no hay nada más que discutir. A ver, vamos a la siguiente. Las siguientes reformas, vamos a ponernos un poquito en contexto cómo funcionan las cosas. Debido a lo que pasó el año pasado, a estas situaciones que se generaron luego de la pandemia, a esta alza de precios, a esta transgresión a ciertos bienes jurídicos como la salud, la vida, el presidente de turno, el doctor Lenín Moreno, impulsó una ley que finalmente no quedó en nada. Sin embargo, este año se aprobó una reforma en el mes de febrero del 2021 en materia anticorrupción, ¿no? Precisamente para calmar ese pedido social de justicia que todo el mundo clamaba, por así decirlo, al momento de la pandemia y todos los casos que pasaron el año pasado. Vamos a ver qué dice el artículo 268 de la reforma. Dice: las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en poder en virtud o en razón de su cargo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se aplicará el máximo de la pena prevista en los siguientes casos: cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. La novedad de este artículo es que nos menciona como sujetos activos a los proveedores del Estado. Ok, perfecto. El último inciso termina: se aplicará el máximo de la pena prevista en los siguientes casos: cuando se realice aprovechándose una declaratoria de emergencia o estado de excepción. ¿Esto qué quiere decir? Que es un tipo penal conglobante que necesitamos remitirnos a otra ley de otra especialidad para saber qué quiere decir declaratoria de emergencia y cuáles son los procesos. Vamos a leer qué dice la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Artículo 6, numeral 31. Situaciones de emergencias. Son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Vamos a ver qué dice el procedimiento. Artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.
Para atender las situaciones de emergencias definidas en el numeral 31 del artículo 6 de esta ley, previamente iniciarse el procedimiento, el ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el portal Compras Públicas. La entidad podrá contratar de manera directa, voy a leer otra vez esta parte. La entidad podrá contratar de manera directa y bajo responsabilidad de la máxima autoridad las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Repito, se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrán inclusive contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domicilización, está bien, ni de presentación de garantías, las cuales se cumplirán una vez suscritas el respectivo contrato. Último inciso dice, en todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la entidad contratante publicará en el portal de compras públicas un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos. Ok. ¿Cómo yo puedo ignorar, cómo yo puedo aprovecharme de un estado de emergencia? Si no existe, lo dice la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, no existe un procedimiento de compras públicas en estado de emergencia. ¿Cómo yo puedo cometer un delito de peculado en declaración de emergencia si no existen los procesos normales de la contratación pública normal en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública? ¿Cómo encuadro mi conducta a lo que me dice el de peculado? No existe procesos de contratación pública en estados de emergencia. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley administrativa es acabar con la declaratoria de emergencia sin importarle el precio, sin importarle el material, sin importarle otra cosa, sino las causas que provocaron la declaración de emergencia. Y la ley penal, en cambio, quiere castigar este aprovechamiento. ¿Qué pasa? Existen dos espíritus, no solo distintos, sino opuestos. Aquí, y esto lo digo a manera de anécdota, cuando yo estudiaba en la universidad y me enseñaban delito imposible, yo decía, no, o sea, no creo que en la práctica yo pudiese encontrar un tipo penal que sea delito imposible. Pero para mí esto es claramente un delito imposible de cometer. Voy a hablar sobre el delito imposible. A pesar de la intención de la activa, no se puede producir el delito por falta de idoneidad del objeto material, sujeto pasivo o los medios empleados no son idóneos. Si no hay proceso de contratación pública en estado de emergencia, ¿cómo yo puedo ignorar o cómo yo puedo cometer este delito de peculado? No sé si se logra entender lo que quiero decir. ¿Cómo puedo yo ignorar procesos que no existen? ¿Cómo yo puedo omitir procesos que no están contemplados en la ley de su materia? Vamos a ver cómo funcionan las compras públicas de forma normal. La diferencia entre el proceso de compras públicas es que esta tiene que cumplir con los 4 etapas: preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución y liquidación. En estado de excepción no existe proceso de compras públicas, por lo tanto no existe forma de violar un procedimiento inexistente, ya que no existen procesos de selección de proveedores ni de calificación de los mismos, en razón que la importancia radica en acabar con la emergencia y no en recursos públicos ni sus procesos de asignación y adjudicación. Me acuerdo que en la universidad me dieron el ejemplo de delito imposible, la mujer, el aborto de la mujer que nunca estaba embarazada. Básicamente eso. ¿Cómo puedo yo actuar conforme al agravante del delito de peculado si ni siquiera existen procesos de contratación públicas en declaratoria de emergencia? Vamos a ver otra vez qué dice el peculado. Los servidores públicos, las personas que actúan en virtud de una potestad estatal o alguna de las instituciones del Estado, los proveedores del Estado que en beneficio propio de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o en razón de su cargo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Vamos a ver qué dice el tipo penal nuevo de la reforma de los actos de corrupción en el sector privado, específicamente en el 5º inciso. Y nos dicen, se aplicará el máximo de la pena para la conducta señalada si se comprueba beneficio económico o inmaterial
a un tercero cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, o cuando las contrataciones se efectúen directa o indirectamente con el sector público y por ende existen recursos del Estado de por medio. Este tipo penal de privado no tiene nada. Es exactamente la misma conducta que persigue el peculado. Repito, vamos a ver cuáles son las similitudes. Dice, beneficio económico. Vamos a buscar en el peculado. Beneficio propio de terceros. Perfecto. Contrataciones que se efectúen de forma directa o indirecta con el sector público y por ende existan recursos del Estado. ¿Qué dice el peculado? Que abusen, apropien, distraigan de bienes o dineros públicos. 2. Estamos señalando para aprovechándose de una declaratoria de emergencia, se aplicará el máximo de la pena aprovechándose de una declaratoria de emergencia. 3. Es exactamente la misma conducta castigada por 2 delitos diferentes, pero es la misma conducta. Este inciso del acto de corrupción en el sector privado persigue exactamente lo mismo que el delito de peculado. Ahora, ¿está bien que se castiguen 2 veces la misma conducta en 2 delitos diferentes? No. El último inciso de peculado nos dice, será también responsable de peculado los administradores y miembros del directorio de las empresas públicas cuando por su acción u omisión los resultados empresariales y financieros anuales de dicha empresa pública estén por debajo de los índices de gestión fijados. Especialmente cuando haya reducción de ingresos de más del 10% en comparación con el ejercicio económico anterior, sin justificación alguna de por medio y cuando haya reducción de resultado operacional o pérdida económica en comparación con el ejercicio económico anterior en más del 25% sin justificación alguna por medio ocasionado de tal forma de la reducción y por ende pérdida de recursos estatales y cuando tales pérdidas se produjeron en beneficio propio o de terceros. El primer inciso del 278 de peculado nos dice como verbos rectores que se apropien, distraigan, abusen y dispongan de dineros públicos. Y el último inciso me habla que también son responsables de peculado las personas que no gastan el dinero público. Las personas que por su acción o omisión de los resultados empresariales financieros de dicha empresa estén por debajo de los índices de gestión fijados. Y es un absurdo, porque la manera en la que el Ecuador o el Estado mide la gestión de las instituciones públicas es por su nivel de gasto y no por su nivel de ahorro. Entonces, la institución pública que procura ahorrar o que gasta menos que el año pasado está perfectamente encuadrando su conducta en el delito de peculado. Entonces, se comete peculado si es que gasto los fondos públicos y se comete peculado también si no gasto lo que gasté el año pasado. Ay, no, este delito sí es largo. A ver, delito de actos de corrupción en el sector privado. Voy a tomar agua. El director, gerente general, administrador, ejecutivo principal, accionistas, socios, representantes legales, apoderados, asesores, auditores, abogados patrocinadores o cualquier empleado que ejerza cargos de dirección de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidas en las entidades irregulares que intencionalmente acepte, reciba, solicite donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos de otro bien de orden material, omita o cometa un acto que permita favorecerse a sí mismo o a un tercero en el curso de actividades económicas, financieras, comerciales, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 7 años y multa de 500.000 salarios básicos unificados de trabajador en general. A ver, la actividad económica privada tiene por naturaleza aceptar, recibir, solicitar, especialmente los sueldos. Los sujetos activos de este delito son el director, el gerente, el administrador, el ejecutivo, los accionistas, representantes legales, apoderados, asesores, auditores, abogados, cualquier tipo de empleados que ejerza cargo de dirección. Y lo que sí causa frustración con este primer inciso es que igual nunca se está hablando de perjuicio económico ni de la persona jurídica, ni del director, ni de ninguna de estas personas descritas, ni de nadie. Solo
el verbo rector, acepte, recibe, solicita, dádivas, donativos, sueldos, y con eso se configura por lo menos el primer inciso de este tipo. ¿Qué dice el segundo? Será sancionada con la misma pena del párrafo anterior la persona que en forma directa o indirecta prometa, ofrezca, conceda, directores, gerentes, otra vez todas las personas del miembro directivo, beneficios materiales, con el fin de que como contraprestación, faltando al deber inherente de sus funciones, omita o cometa un acto que permita favorecerse a sí mismos o a un tercero en el curso de sus actividades económicas, financieras o comerciales. Aquí nos cambian el sujeto activo, nos ponen cualquier persona. Será sancionada con la misma pena la persona que ofrezca o conceda a todas estas personas, y aún así no deja claro si es que se necesita el perjuicio económico de alguna de estas personas o de la misma persona jurídica. Nos dice faltando el deber inherente a sus funciones. Eso es lo que castiga. Y la crítica que ya hice anteriormente, que en el inciso quinto de este mismo artículo castiga la misma conducta que castiga el peculado. Realmente este tipo penal no se entiende nada, no se entiende qué es lo que quiere castigar, no se entiende cuál es el bien jurídico, no se entiende qué es lo que quiere prohibir. Vamos ahora sí al último artículo de esta reforma. Y es que dice, sobre precios en contratación pública. Ok. Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El informe de la Contraloría General del Estado que determina la existencia del sobreprecio en contratación pública deberá ser otorgado por dicha entidad en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de la solicitud efectuada por la o el fiscal. Si la conducta prevista en el primer párrafo ha sido cometida aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, será sancionada con el máximo de la pena prevista. Otra vez la declaratoria de emergencia. A ver, el problema de las contrataciones públicas es que el legislador penal solo nos pone el sobreprecio como única consideración de la contratación pública. En la contratación pública existen otras consideraciones, otras implicaciones que no tienen que ver necesariamente con el precio, ¿no? La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública nos dice, en cambio, que hay que velar por el mejor coste, que no tiene nada que ver con el precio. Vamos a ver los apuntes. La Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, esto es mío. El precio no es la única variable para contratar, lo que acabo de decir. Mejor coste implica condiciones legales, tiempos de ejecución, calidad técnica, un sinnúmero de consideraciones que la ley penal las omite por completa y solo menciona el sobreprecio. Existen otras miles de escenarios que sí hacen que fluctúe el precio de cualquier tipo de compraventa con el Estado, ¿no? Incluso existe un término del derecho administrativo que se llama el hecho del príncipe, que quiere decir que es un evento doctrinal en la cual, por actividad de la misma administración, se empiezan a cambiar las condiciones ya pactadas entre el Estado y el administrado. Ejemplo de esto, ya habiendo pactado un precio de algún tipo de contratación, existe un mayor número de importación de lo que se iba a usar para el contrato. Eso ya no depende del administrado. Si cambian los precios, ¿se estaría configurando este tipo penal o no? Esa es una. Y otra, el requisito de la Contraloría General del Estado, que debe fijar el precio, es un requisito de procedibilidad para la imputación de este delito. Entonces, si lo que le interesa a este tipo penal es evitar el obstáculo de la buena administración pública, ¿no? Yo me pregunto, y esto de verdad es una pregunta que si el foro me la quisiera contestar, este requisito de procedibilidad de alguna manera no obstaculiza
o no le quita agilidad al proceso de contratación pública normal. ¿Es necesario que la Contraloría General del Estado se meta a medir precios? ¿Qué hace la Superintendencia de Mercados? Es lo que yo pregunto. ¿Qué le dejamos a la Superintendencia de Control de Mercado? Bueno, el derecho penal no reconoce la realidad de la ejecución de las compras públicas y en general del derecho administrativo. Es incompleta, no está bien tipificada y se desconoce totalmente el contexto para saber si hay un sobreprecio o no. Y lo que ya repetí en el delito de peculado. En los estados de excepción no existen procesos de compras públicas. Entonces, lo único que le interesa en estado de excepción, en el proceso de compras públicas, es acabar con la emergencia. El precio es lo último que piensa. Entonces, por lo menos el sobreprecio en esta emergencia no es inconsistente. Las conclusiones en cuanto a estas reformas, tanto en la de febrero y la de agosto, nos deja como conclusión que finalmente el legislativo lo único que hace es acabar con ese clamor social sin analizar profundamente ningún tipo de especialidad, no le interesa conocer más allá del derecho administrativo, ignora por completo la ley orgánica de administración del sistema de administración de contratación pública, la ignora por completo. ¿Y esto qué hace? Delitos imposibles, hace tipificar conductas que ya estaban tipificadas anteriormente, pone agravantes que no tienen ninguna razón de ser, que son un sinsentido, ¿no? Aquí puse como conclusiones que existe una redundancia legislativa, tipos penales ya existentes, conductas castigadas 2 veces y agravantes que no tienen ningún sentido. Existe un total desconocimiento del derecho administrativo, que tiene como consecuencia lo que ya había dicho, delitos imposibles. Tanto los temas de violencia y los temas de anticorrupción intervienen en materias que no son precisamente penales. Y estas reformas, por último, con muy poco aportan a la lucha contra el crimen. Y es más, lo que no dije en el principio, es importante tener en consideración la mínima intervención penal, incluso en la actividad legislativa. Porque si se empieza a penalizar todo tipo de conductas, la vida se vuelve insoportable. Porque cualquier conducta posiblemente pueda ser un delito. Y esa no es la única razón. Si el derecho penal se empieza a meter en todo, el derecho penal, la ley penal empieza a perder su capacidad coercitiva, empieza a perder su respeto, empieza a perder su fuerza, por así decirlo. Y además, como consecuencia, ya tenemos la crisis carcelaria que estamos viviendo, una crisis carcelaria imposible de controlar. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que pudiesen haber resuelto sus conflictos, sus situaciones por otras vías. Se hizo famoso un tema en Twitter, el caso de adulto mayor que por un tema de tránsito estaba cumpliendo condena dentro de la cárcel. Situaciones como esas pudieron haber fácilmente solucionado por otras vías. Pero ¿qué sucede? El legislativo cree que el derecho penal está para solucionarlo todo. Sirve como placebo social para decirle a todos, tranquilos, estamos bien. Pero eso no necesariamente funciona así. Incluso puede ser hasta contraproducente. Hace más daño que bien tipificar más tipos de delitos. Bueno, y con esto, sí estoy on time, con esto yo termino mi conversatorio. Cualquier pregunta, estoy abierta. Muy bien. Gracias, Francia, por tu brillante exposición. Yo realmente quisiera hacer un comentario porque cuando yo estudié no estudié, mejor dicho, solo revisé las reformas del COIP, hay algo que me extrañó y el COIP no tomó no se fijó, mejor dicho, en hacer algún cambio en lo que respecta al delito de violación a la intimidad. ¿Y por qué digo esto? No recuerdo el número, creo que es el 174, 175, no recuerdo. Pero el problema del COIP es que confunde lo que es la intimidad y lo que son los datos personales. Porque cuando uno lee el encabezado dice delito de violación a la intimidad, pero cuando lee el artículo habla sobre datos personales. Y realmente no es lo mismo. O sea, datos personales
es toda información que nos identifica o nos vuelve identificable. Cualquier dato, o sea, cualquier información, pero en cambio, la intimidad o el dato íntimo, o llamado dato sensible, de acuerdo a la nueva ley, es esa información que pertenece a la esfera humana que no permite el conocimiento ajeno, ni siquiera a través, y cuya tolerancia o sea, no es tan permisible como los otros datos personales. Y dicho de otra forma, ¿no? Dato personal vendría a ser el género y el dato íntimo vendría a ser una especie de dato personal. O sea, en otras palabras, todo dato íntimo es dato personal, pero no todo dato personal es un dato íntimo. Y el problema del COIP es que confunde. Yo tenía la esperanza que el legislador pues haga un cambio en ese sentido, sobre todo por la nueva ley que se aprobó, pero no, más bien han implementado otras cosas que realmente yo no sé cómo piensan que van a aplicarse en la práctica. Inclusive se intentó regular el tema de las redes sociales, y eso es imposible. No se puede regular El las redes derecho sociales. penal, como lo dije, el derecho penal no puede peor intervenir en las miles de interacciones diarias que tenemos las personas. Es No, imposible, no se puede. no, y me extrañó, realmente me extrañó mucho que no se haya, no se haya ni siquiera tomado digamos, la molestia de haber analizado eso. No. O sea, no digo que la asamblea me tenga que parar bola en todos mis tweets, pero por lo menos invitar a la academia, ¿no? Para discutir estas Claro, y lo situaciones. que es peor, o sea, este tipo de reformas no es gratis tampoco. ¿Cuánto le debe costado? Ni quiero Claro, preguntar, hacer estas dos reformas en un mismo año que realmente casi nada colaboran con aplacar el crimen. claro. Tenemos Sí, es delitos verdad. repetidos, tenemos delitos castigados 2 veces, tenemos delitos que son impracticables, delitos imposibles, agravantes que no tienen ningún sentido. Y, uf, y esto que escogí, los que yo consideraba que tenían importancia, pero fallas de redacción hay en casi todos los tipos penales que se han reformado. Claro. Hay, Pero bueno, mire, aquí el doctor Emilio Sánchez nos dice, la Asamblea en vez de estudiar la política criminal y aplicar políticas de prevención contra la criminalidad, sigue generando placebos a través de reformas innecesarias y duplicadas, inaplicables en la praxis. Precisamente eso. también tenemos un comentario del doctor Johnny Laparedo. Aprovechar para saludarlo. Dice, es un adorno la Superintendencia de Control de Pobre Mercado. No sé qué hace, de verdad, yo tampoco sé qué hace. Bueno, no es mi área, pero si el doctor lo dice, porque es verdad, ¿no? Pero bueno, dice que es un adorno. No es mi área, no he tenido casos ahí, pero supongo que ustedes que están familiarizados con eso, pues por algo de decirlo, ¿no? Eh, bueno, doctor, un gusto saludarlo. A ver, vamos con una pregunta del señor Kenneth Almeida. Dice, bueno, pues excelente ponencia, abogada. Tengo una pregunta. Desde la academia, ¿qué podemos hacer para poder combatir el derecho penal simbólico que algunos doctrinarios coinciden que el legislador lo adopta por el populismo y ese falso sentido de seguridad que quiere causar? ¿Cuáles son las posibles soluciones para este mal? Bueno, es algo que yo hago en la praxis, ¿no? Desde la praxis, desde la academia. Desde la academia, lo ideal sería que todos empezamos a estudiar política criminal y los orígenes reales de los delitos, ¿no? Que no necesariamente tienen sus respuestas en la tipificación de más delitos, sino es un tema mucho más complejo, pero educación, otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el derecho penal. Uno. Y otra, lo que yo hago en la práctica, y de verdad me ha servido, es preguntar, cada vez que tengo un tema, preguntar al fiscal, por ejemplo, delito de intimidación. Si me llega un tema de delito de intimidación para defender, pregunto a fiscalía, bueno, de estos delitos, de cada denuncia que entra a fiscalía, ¿cuántos llegan a formulación de cargo? Y la verdad es que en muchos delitos la cantidad es mínima, porque son impracticables, de verdad. Y además, fortalecer otras vías, por ejemplo, las vías civiles. Y esto usted, doctor Cuadros, me confirmará. Esto es una noticia pública que todo el mundo se queja de las citaciones en la vía civil. Es imposible, la gente acude a lo penal porque es lo más rápido.
porque la vía civil es un dolor de cabeza finalmente. Hay muchos temas de estafa que se pueden resolver fácilmente por otra vía, por la vía civil, que es su materia. Sin embargo, no pasa. ¿Por qué? Porque la vía civil es larga y la obstaculizan y la gente dice, no, entonces ya denunciemos por estafa. Y Claro, se de acabó. hecho, he visto casos en que, bueno, las pocas veces que he tenido la oportunidad de patrocinar temas penales, pero he visto casos que muchas personas denuncian pensando que es un tema de estafa, cuando realmente es un incumplimiento contractual. Y perdieron tiempo porque el fiscal al final, bueno, no sé, ahí realmente no entiendo por qué los fiscales, ciertos fiscales, no digo todos, en vez de, por así decirlo, inadmitir la denuncia o rechazar la denuncia, porque se ve que eso es un tema netamente civil. Igual llaman, convocan a versiones y todo, y después dice, bueno, pero como tengo que seguir el procedimiento, tengo que después mando el archivo y el juez de lo penal tiene que ratificar el archivo, o sea, todo un proceso, ¿no? Y efectivamente lo que se menciona sobre la dificultad de la citación, sí, es un tema que ya viene arrastrando hace mucho tiempo, no solamente en temas civil, temas también laboral, hasta inclusive en temas de familia. No, Y y en lo que llaman y en lo que citan ya en sede penal, se llamó aversión, se hizo peritaje, se hizo todo. claro, sí, efectivamente, y más que es una pérdida de tiempo. Pero el tema de la citación es algo que mm, no va a cambiar hasta que exista una regulación. No es tanto el tema de ley, sino que el Consejo de Judicatura implemente una regulación estricta de los funcionarios y también, pues, eliminar ciertas trabas, ¿no? Por ejemplo, la otra vez que tuve la oportunidad de charlar en una mesa para las reformas del COGEP, se propuso la idea de que la persona que tenga la disponibilidad económica poder citar a través de un notario, así como ocurre en otros países. Me pareció buena la idea, pero como era de esperarse, pues hubo muchos puntos en contra, diciendo que, bueno, pues eso significa que la justicia se está privatizando, volvemos al tema de la tasa judicial, bueno, toda una discusión que realmente yo no estaba de acuerdo, pero en todo caso, yo creo que el tema de la citación, pues es algo que no va a cambiar con una reforma de la ley. Pero bueno, en todo caso, pues eso es una opinión. Tenemos otra pregunta. A ver, un poco larga. Voy a tratar de... Me lo voy a leer, ¿no? Vamos a intentarla comprender. Dice el señor David Negret, si los sobreprecios para la emergencia es nulo prácticamente, ¿cómo se frena para que las compras públicas no lleguen a precios extravagantes, como por ejemplo las fundas de cadáveres a 150 con precio de mercado de 10? No hay cómo controlar eso. Bueno, la pregunta no sé si tenga algo que ver con la ponencia, pero de todas no, maneras pero la lo planteé. entiendo perfectamente y yo entiendo el punto al que quiere llegar. ¿Cómo se disculpe? Negrete, ¿verdad? El David doctor Negrete, Negrete. sí. Evidentemente es una pillería, evidentemente el sobreprecio al 1000% es una actividad delictiva. Sin embargo, el tipo penal no es suficiente para aplacar ese tipo de conductas. Como dijo el doctor Leonel de la Pared, la Superintendencia de Control del Mercado algo tiene que hacer, pues, ¿no? Algo, pero Claro, la tipificación de este delito muy poco hace con respecto a la pregunta del doctor Negrete, o sea, casi nada aplaca este mal. claro, O en la práctica no podría ser mayor cosa, la verdad. claro. Bueno, bien, vamos a, entonces, si no hay más preguntas, vamos a, sí, por favor, Francis, eso sí te voy a pedir que me envíes, por favor, tu material para poderlo compartir después Claro, con los con mucho gusto. participantes, ¿sí? Bien, te pedimos por favor que nos acompañes al sorteo del libro, que quede todo transparente. Eh, por favor, Paul, para ver si nos puedes ayudar con, la, con el sorteo. Ya, a ver, hay 52 espectadores. Ya con eso, en función de eso hago 55 estoy el viendo. sorteo. No, 52, tienes razón. Me conté a mí, conté a Francia y conté al doctor Ricky. Sí, son 52, tienes razón.
Ok, salió favorecido. Bueno, voy a compartir pantalla de pronto. Déjame ver si. Un segundo, voy a compartir la pantalla. A ver, ahí salió favorecido el número 48 de 52 personas. A ver, voy a empezar a contar y de ahí les digo quién ganó. Creo que de Ya, atrás hacia listo. adelante. Por cierto, un espectador pregunta algo rapidito para Francia. Dice si pudiera recomendar un libro sobre sintaxis en la escritura jurídica. A ver, sintaxis en la escritura jurídica, el de Manuel Atienza, es argumentación jurídica en general y es muy bueno. Y en temas de dogmática penal, justamente el que lo vi en el foro, el que menciona el doctor Emilio Sánchez, yo también lo leí, el de derecho, creo que es un tomo chiquitito de derecho penal del doctor Felipe Rodríguez, es muy bueno y también habla bastante sobre la redacción de los tipos penales y la importancia de las palabras. Ya, muy bien. Ya. Estelar. Ok, ganó el 48, ¿verdad? Entonces, Romina Jaramillo es el 50, Raúl Navarrete es el 49 y Paulina Mora es el número 48. Ya voy a darle paso a Paulina ahora, a ver si es que está conectada. Si no se encuentra, pierde el libro. Ahí está la doctora Mora. Paulina Mora Tiene que hablar. Presente. Oli, Oli. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bueno, pues felicidades, te ganaste el libro que se ha sorteado el día de hoy sobre la imputación objetiva. Gracias. Nos comunicaremos por correo electrónico para fijar los detalles de la entrega, ¿sí? Pues bien, felicidades por el libro. Gracias, doctor. Y bueno, todo ha quedado pues transparentado en presencia de nuestra invitada Francia Druet para que se haya respetado el protocolo del sorteo legal en debida forma. Muy bien, pues solo me queda agradecer a la abogada Francia Druet por habernos acompañado en esta excelente y destacada intervención sobre las reformas del COIP. Mucho de qué hablar tenemos para seguir analizando. Y simplemente pues me queda agradecer a todos los presentes, todas las personas que nos han acompañado. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales porque iremos coordinando más eventos. Simplemente estamos definiendo unos detalles porque próximamente tendremos invitados del extranjero, pero por cuestiones de cambio de horario, pues tenemos que simplemente definir unos ciertos detalles. Pero les invitamos por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales y continúen acompañando. Como siempre, pues un honor tenerlos aquí. Doctor Ricky Benavides, también muchas gracias por Gracias. su apoyo, su paciencia sobre todo, y darnos también una mano en estos eventos. Y bueno, pues queda muy agradecido nuevamente con Francia Francia Druet por habernos acompañado el día de hoy. Unas palabras para cerrar. No, gracias a todos y gracias al doctor Ricky Benavides, que fue mi profesor y que lo recuerdo con mucho cariño. Gracias al doctor Javier Cuadros por la invitación y espero que se repita. Y espero que todos hayan entendido. Sí, muy bien, listo. Entonces, sin más preámbulo, pues muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Sí, pasen bien. Gracias, Juan.